Buenos días. El caso que se va a exponer el día de hoy va a ser el caso número 7 de la Jurisdicción Especial para la Paz, el cual trata sobre el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el marco del conflicto armado colombiano. Tenemos que evidenciar de manera previa el protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra, en razón de que el segundo protocolo hace referencia a los conflictos armados de carácter no internacional, que fue el tipo de conflicto que sufrió Colombia en más de 50 años. Este convenio nos señala que las personas que no participen directamente de este conflicto deben ser protegidas por parte del Estado y debe tratarse con toda humanidad para que éstas no sean víctimas como tal de este protocolo, de este delito. También se señala este protocolo que protege en general a toda la población sin ningún tipo de exclusión y que este protocolo debe estar afín con los lineamientos del Estado. Por tanto, el protocolo segundo adicional tiene también relación con los primeros protocolos de manera general de Ginebra y el protocolo primero, que habla del conflicto internacional, pero pues que no tiene competencia acá. También este protocolo segundo adicional va relacionado con los derechos de los menores en razón de que ellos también gozan de especial protección y sin ningún tipo de discriminación, debido a que los menores en ningún lado tienen que participar de manera directa o indirecta en la guerra. Dando después de los primeros protocolos de manera general de Ginebra y el protocolo primero, que habla del conflicto internacional, pero pues que no tiene competencia acá. También este protocolo segundo adicional va relacionado con los derechos de los menores en razón de que ellos también gozan de especial protección y sin ningún tipo de discriminación, debido a que los menores en ningún lado tienen que participar de manera directa o indirecta en la guerra. Mencionando ya el protocolo segundo de Ginebra, pasamos al tema del reclutamiento de menores acá en Colombia. Se ha tenido que históricamente los menores de edad han sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos al margen de la ley, donde se comprenden las guerrillas, las paramilitares y las bandas criminales. Esto se ha tenido registro desde la fundación de estas organizaciones donde los menores de edad pueden participar de manera indirecta en razón de que se idealiza al menor para que considere que eso es lo correcto y también de manera engañosa, en manera diciendo de trabajo, de alguna oportunidad, porque buscaban que estos menores tuvieran una relación de pobreza, de necesidad para poder llevarlos más fácil a la guerra. En este tema también se presentan las víctimas y victimarios del conflicto armado, debido a que ellos al mismo tiempo se consideran víctimas independientemente, porque han sido reclutadas y han tenido que cometer delitos y conductas ilegales para poder tener una permanencia y una supervivencia en estas organizaciones, desconociendo pues sus derechos de manera general. También tenemos que al realizar este reclutamiento por parte de estos grupos se vulneran los tratados internacionales ratificados por Colombia. En principal, el Tratado de los Menores con la Convención de los Derechos del Niño, en razón de que los derechos de estos menores deben ser tutelados por parte del Estado y tener una especial protección y vigilancia, caso que no se evidencia en las cifras de reclutamiento de menores, porque esta es una cifra demasiado llamativa y demasiado alarmante en razón de que los menores por parte del Estado no tenían la protección adecuada, sino que el Estado los considera sus propios enemigos solo por pertenecer a la guerrilla sin desconociendo la garantía internacional y la garantía señalada en el artículo 44 de la Constitución Política. También, como estábamos diciendo, en materia de cifras de reclutamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz nos ha brindado los siguientes datos. En los casos abiertos por la Fiscalía antes de la entrada de vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, se encontraba que eran 4.219 casos. Los casos activos por parte de la Fiscalía eran 1.291 casos. Los casos inactivos eran 1.001 casos
Y los casos sin estado, donde solo se podría determinar si hay una actividad, si quedó quieto, si se precluyó o algo por el estilo, 1927. Y las sentencias condenatorias que se encuentran en la justicia ordinaria eran 10. Esto significó una cifra preocupante por parte de la Sala de Reconocimiento de Víctimas de la Jurisdicción Especial para la Paz, debido a que los menores de edad no se tenían en cuenta al momento de la resocialización de ellos y la reinserción, porque al salir ellos, la gran mayoría de ellos ya tenían la mayoría de edad y se decía que ellos de manera voluntaria habían querido ingresar. Por tanto, se evidencian tan pocas cifras de la Fiscalía, teniendo en cuenta que las víctimas del reclutamiento de menores ascienden a más de 20.000 personas, que también incluyen aquellos que murieron, aquellos que desaparecieron y aquellos que actualmente se pueden encontrar en las disidencias o que están en proceso de resocialización y reinserción. En este tenemos también que estas cifras son nada favorables conforme los tratados internacionales y la búsqueda de protección de menores, porque en ninguna cifra estas cifras deberían estar en cero en razón de que los tratados internacionales buscan que los niños no estén dentro del conflicto armado, pero pues tristemente en Colombia sí se presentó. Esto comprendido en el periodo de 1996 al 2018, que fue antes de que la Sala de Reconocimiento de Víctimas de la Jurisdicción Especial para la Paz diera apertura a este caso. La JEP da apertura al caso mediante el auto 029 del 2019, donde se establece que el caso se va a nombrar reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado, teniendo en cuenta que niños y niñas hace referencia a los menores de 18 años. También se estableció que se estudiarían las conductas que se relacionaron pues en contra de los menores y con los menores, esto de acuerdo al artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño. También se estableció que se agruparían, que los hechos asociados con el reclutamiento y utilización de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado se agruparían provisionalmente en tres grupos, que el primero establece la modalidad de reclutamiento, el segundo la estructura de las FARC-EP donde se asocian los hechos y el tercero pues que tiene que ver con el papel de los procesados. En este auto también se estableció que debido a la naturaleza del caso, a las implicaciones y a las consecuencias y secuelas que deja, tendrían que hacerse un estudio y una investigación que llegara o estuviera de acuerdo con estos objetivos, en el que el primero se habla que se debe establecer como la magnitud que tuvo el reclutamiento y las conductas que estuvieron relacionadas con este para tener un inventario único de las víctimas que les pueda ayudar a establecer la verdad sobre los hechos y así por establecer la responsabilidad penal de sus autores. El segundo es determinar los posibles responsables de los hechos de dicho reclutamiento y utilización. El tercero es elaborar los perfiles de los comparecientes que tuvieron como una relevancia en la ejecución y determinación de los hechos que implican el reclutamiento y utilización. El cuarto es establecer las víctimas para poderles brindar su acreditación y el quinto es identificar tanto la forma en la que se desarrollan las vinculaciones y afectaciones productos de dicho reclutamiento, así como los daños que éstas ocasionan. Las últimas actualizaciones que ha hecho la G las ha establecido mediante el auto 032 del 2022, donde se presentó la caracterización de 400 víctimas acreditadas a la fecha en el caso. Eh, Se establece que dentro de estas 400 víctimas, 68 de ellas, además de haber sufrido el reclutamiento, siendo niñas y niños, sufrieron también diferentes tipos de violencia sexual y violencia de género. En este auto establece la sala que se debe tener, se le da importancia y observación a las experiencias debido a las demandas de justicia y a las afectaciones que sufrieron las víctimas del reclutamiento,
que tienen una orientación sexual diversa, debido a que era la primera vez que estas personas se acercaban al sistema de administración de justicia pues a contar su historia y que para responder de una manera adecuada a las necesidades de ellas, se estableció que estas violencias se analizarían como una sublínea en la investigación de violencia sexual y de género, que ha señalado la jurisprudencia. En la sentencia C-203 del 2005, primero que todo se establece un cuestionamiento constitucional donde si los menores pueden ser víctimas y victimarios a la vez y si son susceptibles de la acción penal. En esto, la Corte estableció que no importa la calidad en la que se encuentre la persona, sino lo que realmente importa es que los menores que hubiesen formado parte de los grupos al margen de la ley y que hubiesen cometido ciertos actos o ciertos delitos, estos pudieran ser procesados judicialmente por dichos delitos. También se establece que se debe excluir todo tipo de responsabilidad penal por las conductas cometidas durante el conflicto, siempre y cuando el niño o niña que cometió dichas conductas hubiese sido víctima del reclutamiento forzoso. También se establece que en cada caso en concreto se debe evaluar la calidad de víctima del delito del reclutamiento forzoso. Esto para poder establecer una responsabilidad penal individual, así como también tener en cuenta las demás presiones y coerciones que pudieron haberse presentado sobre estos menores. En la sentencia C-240 del 2009 se establece que se incurrió en una omisión legislativa relativa en la tipificación de los delitos que están consagrados en ciertos artículos que tienen una relación con dicho reclutamiento ilícito de las niñas y niños. Porque se establece que hay una omisión legislativa relativa debido a que primero no se incluyó dentro de las conductas sujetas a sanción penal la utilización de los menores en hostilidades o en acciones armadas. Y segundo, que dicha utilización no fue condicionada a que la vinculación de estos niños debía ser obligada y que al no hacer esto se está excluyendo la penalización de la participación voluntaria de los menores en los grupos armados. Los artículos a los que hace referencia la sentencia son los artículos 14 de la Ley 418 de 1997 y el artículo 162 de la Ley 599 del 2000, donde se establece que las conductas de reproche son el reclutamiento y utilización de los menores de edad en las hostilidades formando parte de los grupos al margen de la ley y el reclutamiento o participación directa de los menores de 18 años que forman parte de las Fuerzas Armadas de los estados, lo que se estableció que era el protocolo facultativo. Eh, También se establece que frente al reclutamiento voluntario o forzoso de los menores de edad en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, se establecía y se abarcaba el protocolo facultativo, el cual solo se preveía la posibilidad de evaluar la voluntad que tenía la persona de pertenecer a estos grupos. Y por último, se establece que en los demás grupos armados, pues se resalta que ningún grupo puede utilizar los menores de 18 años en las hostilidades sin importar si fueron de manera obligada o fue de manera voluntaria, debido a que ya se ha establecido que esta utilización está proscrita. En el marco legal colombiano en la protección de los niños y niñas que participan en un conflicto armado, se ha establecido que en el artículo 20 del Código de Infancia y Adolescencia se estableció una protección en cuanto al reclutamiento y utilización de los niños por parte de los grupos al margen de la ley y una protección frente a las peores formas de trabajo infantil conforme al convenio 182 de la OIT. En su artículo 41 habla de las obligaciones que tiene el Estado, entre las cuales está investigar y sancionar severamente los delitos que se han cometido en contra de los niños, niñas y adolescentes
que son víctimas. También se debe garantizar la reparación del daño, el restablecimiento de sus derechos vulnerados y establecer una protección contra la vinculación y el reclutamiento en los grupos al margen de la ley. En el artículo 192 se establece que el funcionario judicial debe tener en cuenta los principios que estén relacionados con los intereses superiores del niño, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos que se encuentran consagrados en las convenciones internacionales ratificados por Colombia en la Constitución Política y en el Código de Infancia y Adolescencia. En materia penal se han establecido tres leyes. La primera es la Ley 548 de 1999, donde consagra la prohibición de la incorporación de los menores de 18 años al servicio militar de manera obligatoria y estableciendo que estos tampoco pueden ser reclutados ni vinculados a las fuerzas militares del Estado. En la Ley 975 del 2005 se definió que no se pueden otorgar beneficios jurídicos a aquellos grupos ilegales que han reclutado personas menores de 18 años, pero que analizando cada caso en concreto se podría llegar a establecer ciertos beneficios si estos grupos han entregado la protección del Estado a los niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados. En la Ley 418 de 1997 se establece que debe ser sancionado por una prisión de 3 a 5 años a quien reclute a los menores de edad para integrar los grupos al margen de la ley, a quien los induzca a integrarlos, los admita y les dé un entrenamiento militar. En materia de testimonios, previamente se ha tenido que desde la apertura del macrocaso número 07 se ha llamado tanto a las víctimas como a los victimarios. En primer lugar, de manera breve, se hablará de los testimonios de Pastora Lape y de Pablo Catatumbo, los cuales rindieron indagatoria en el año 2020 y 2021 en razón a estos hechos. En primer lugar, tenemos que ellos alegan que ellos no, o sea, no participaron directamente en el reclutamiento de menores, aunque eran conscientes de que sabía de que habían menores, pero que ellos en sus testimonios señalaban que ellos solo habían metido menores de 15 años en adelante, lo cual contradice los testimonios de los víctimas, los cuales vamos a señalar que vamos a tener los víctimas como tal, que fue Idalí y Elkin, los cuales rinden su testimonio a la Jurisdicción Especial para la Paz. En el caso de Idalí, ella abre de manera contundente su testimonio mencionando que en qué cabeza de un niño de 10 años, de un niño de los 10 11 años, es el enemigo de todo un Estado. Ella señala que fue reclutada a los 11 años de edad bajo una promesa falsa de trabajo debido a que su familia era de muy bajos recursos y todos salían a trabajar. Ella le prometieron de que iba a trabajar en una finca y que ella iba a ganar una plata que iba a poder dar a su familia. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ellos iban caminando, ella se dio cuenta de que había sido reclutada y ella temió por su vida, por lo cual continuó con ellos. Ella duró reclutada desde los 11 hasta los 16 años y en este lapso de tiempo ella señalaba que fue víctima de violencia sexual, ella quedó embarazada, se intentó fugar muchas veces de ese lugar y fue castigada. En materia de eso, cuando ella quedó embarazada, ella sabía que al menos le podía pasar dos cosas. En primer lugar, que se lo podían obligar a abortar, o en segundo, de que lo iban a entregar a los comandantes y los comandantes los iban a trasladar a las ciudades capitales, lo cual pues ella no quería, ella quería permanecer con su bebé y ella realizó un intento de fuga por varios días hasta que compañeros la alcanzaron y la sometieron a un castigo y ella sufrió un golpe y producto de este golpe perdió a su bebé. Allá, pues, como bien se sabe, no respetan derechos, no hay tratamiento psicológico ni nada de eso. Y ella fue enviada a un lugar donde prácticamente ella informa que las FARC, ellos lo que hacen es o esperar a que los capturen las fuerzas militares
o que los maten. Ella fue capturada por el ejército y la policía y así dejó de pertenecer a las FARC. Pero ella también hace una crítica al Estado, donde ella iba vestida de civil en el momento que la capturaron y ella la obligaron a colocarse un camuflado, camiseta verde y ropa que hacía por lo general que usaban los comandantes para hacerla pasar como una subversiva, hacerla caminar por todo el pueblo y que todo el mundo la señalara, ayudando a una revictimización. Por tanto, ella considera que tanto el Estado como las FARC-EP fueron propiamente responsables del sufrimiento que ella tuvo que padecer durante 5 años y que el Estado tampoco le dio las herramientas adecuadas para su resocialización. También, pues, por materia de haber pertenecido a las FARC-EP, fue a la cárcel y pues actualmente pues ella está en un proceso psicológico de recuperación y de aceptación de todos estos hechos que aunque ella considera que fueron, o sea, considera que fueron terribles, pues el Estado ha ayudado poco en materia de víctimas, solo hasta la apertura del macrocaso fue que se le dio visualización y que ella reconoce que por fin se hace un avance como tal al Estado. También tenemos el testimonio de Elkin, que es una contradicción a lo que le pasó a Idalí. Él fue vinculado a los 14 años de manera política, él se vinculó voluntariamente a los 14 años de materia política en razón de que pertenecía previamente al Partido Comunista y la situación en su pueblo era de las guerrillas, entonces digamos que se fueron formados con la idea de que la guerrilla era lo que estaba bien en el país. Luego de haber pertenecido un año políticamente a las FARC-EP, luego él se vinculó militarmente. Luego de esto, pues él empezó a tener altercados con los comandantes de que mataban a sus compañeros y que esa no era la idea de lo que él estaba esperando para luchar por los ideales del pueblo, que eso no era la idea, sino que estaban matando a sus propios vecinos, a sus amigos, a sus familiares. Y toda una noche un amigo de ahí de la guerrilla que también había entrado con él de manera política, dicen que se escapen. Ellos escapan para el pueblo y allá no los encuentran, dando fin a su tiempo de permanencia en las FARC-EP. En este testimonio, contrastando con el otro, se señala de manera expresa que, digamos, la idea política que les vendió las FARC-EP no es lo que buscaba, pero igual ellos no se preocupaban por decir, oh, son menores de edad, no los reclutamos, sino que ellos reclutaban sin ni el rango de edad, no respetando esto y obligándolos a matar y a cometer diversos delitos. Él también señala que aunque él ya formó su familia y está lejos de esa situación, reconoce que eso fue algo que el Estado debió prever en señalarles a ellos en las escuelas, en el municipio y tener mayor presencia del Estado para que estos hechos no se cometieran. Pues principalmente, aunque se tomó el testimonio de estas dos personas, hay muchas más víctimas, incluso de desaparecidos y fallecidos, donde fueron reclutados incluso con menos edad y fueron sometidos a mayores cosas que son aberrantes. Y pues estos testimonios dan la visibilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz busca no solo en el momento de haberse terminado el proceso de paz, esos menores que se encontraban reclutados, sino aquellos menores que han sufrido durante todo el periodo de 1996 a 2018 la violencia por parte de las FARC-EP y el reclutamiento que tuvieron que vivir. En relación con los artículos científicos, se empezó con que es el reclutamiento forzado de niños y niñas en el conflicto armado colombiano, donde los menores de 18 años se, son sujetos de especial protección por parte del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. En este trabajo que se analizó, se trabajó el problema de los niños víctimas del reclutamiento forzado en relación al tratamiento de los niños en la guerra del derecho internacional humanitario. Esto tiene relación con el protocolo segundo y protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra, en razón de que, como previamente se había explicado, los menores de edad gozan de especial protección en materia de conflicto armado. Los menores de edad no deben encontrarse involucrados en ningún
bando del conflicto armado, ni como victimarios ni como víctimas, porque el Estado debe garantizar su protección. Este también se analiza de manera con las normas internacionales, debido que los niños no solamente son víctimas del reclutamiento, sino que lleva de manera conexa el desplazamiento forzado, en razón de que los menores se los hacen mover de sus lugares de residencia y los hacen ir a otros lugares del país, puede ser de extremo a extremo, donde las FARC-EP los reclutan y los seleccionan conforme lo que puede brindar el menor, por lo cual genera que el menor se aleje de su familia, no tenga conocimiento de su familia y que estos sean separados de todos sus derechos, y también se genere la vulneración de estos. Esto también se señaló hasta la firma del Tratado de Paz con las FARC-EP, donde se reconoce que hubo menores y que estos deben devolverse a sus familias, pues previamente un tratamiento para la resocialización y reinserción de estos menores. El segundo artículo científico es el reclutamiento forzado de los niños, niñas y adolescentes de víctimas a victimarios. En este se establece el reclutamiento ilícito o forzado como un delito que atenta contra los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y que debido a sus características puede generar consecuencias en la salud mental, la interacción social, el desarrollo académico y la protección de vida. En este artículo se estudia el reclutamiento ilícito y forzado desde lo que es como delito, desde cómo se aplica en el sistema jurídico, desde cómo se han tratado a las víctimas, si se les ha dado su acreditación, si se ha evaluado el daño mental que se ocasiona y se ha establecido que se debe tener una prevalencia de los síntomas y trastornos eh, que genera dicho delito, debido a que como es un delito que tiene un contexto violento y que es potencialmente traumático, pues deja secuelas en diferentes niveles diferentes niveles, más que todo mentales y también se ha evidenciado que hay muchas falencias en el sistema de justicia a la hora de estudiar los casos de reclutamiento y utilización de los menores de edad. Esta es la bibliografía de donde sacamos la información de la investigación. Muchas gracias y a continuación damos paso al grupo que tiene el tema de violencia sexual y de género en el conflicto armado, que está conformado por Adriana Marcela Murcia, Ani Caterin Reyes y Valentina Micán González.